Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, Congreso Nacional aprueba 1.000 millones de lempiras de ampliación presupuestaria al Consejo Nacional Electoral. Hondureño Ricardo Zúñiga, nuevo secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Una pena de prisión de 25 años solicitó el Ministerio Público para el condenado por el asesinato de Berta Cáceres, mientras que la defensa de Roberto David Castillo solicitó que se le sentencie a la pena mínima de 20 años. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar, listos para llevar las informaciones junto a mi compañera Ivette Bulnes esta noche. Ivette. Buenas noches, licenciado, buenas noches, Honduras. Gracias por sintonizarnos a esta hora por Canal 11. Damos de inmediato el segundo bloque de titulares. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Hugo Maldonado, acusa a Daniel Esponda de usar bandera política para oponerse al retorno a clases semipresenciales. Presidente de la República anuncia bonos de hasta 125,000 lempiras para cholomeños que perdieron sus casas durante ETA e Iota y puedan comprar un nuevo hogar. Honduras supera los 300,000 contagios y roza 8,000 muertes por COVID-19, según cifras oficiales. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Bien, el Congreso, tal como informábamos ayer con el jefe de la bancada liberal, Mario Segura, está autorizando 1.000 millones al Consejo Nacional Electoral para el desarrollo de las próximas elecciones. Después de 45 días, el Congreso Nacional aprobó finalmente el dictamen para la ampliación del presupuesto por 1.000 millones de lempiras para que el Consejo Nacional Electoral lleve a cabo las elecciones generales el 28 de noviembre. Decreta, artículo 1. Se autoriza al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas sin realizar presupuestario por ampliación al presupuesto asignado al Consejo de Elecciones Generales 2021 por un monto de hasta 1.000 millones de lempiras para el ejercicio fiscal 2021. El Consejo Nacional Electoral debe de presentar la solicitud de presupuesto autorizado en el presente decreto ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. Asimismo, en otro dictamen para que el ente electoral pueda contratar la adquisición del sistema de verificación por huella digital y del sistema de transmisión y divulgación de resultados electorales preliminares para su implementación en las elecciones generales. Una vez que tuvieran la aprobación de los recursos para hacer las contrataciones rápidas y transparentes de todo lo que se necesita para el proceso electoral, elecciones generales, Se facultó expresamente al Consejo Nacional Electoral para suscribir contratos especiales temporales de prestación de servicios personales por el tiempo necesario para dar cumplimiento a todas las actividades que se originan del proceso de elecciones. En cuanto a las asignaciones del Poder Legislativo, Poder Judicial, así como los órganos constitucionales sin adscripción al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en los despachos de finanzas, podrá a consideración del Congreso Nacional mediante proyecto de ley modificaciones presupuestarias para tal fin.
La Secretaría de Estado, el Despacho de Finanzas, debe realizar las acciones que correspondan con el propósito de dar cumplimiento a esta normativa. Se faculta expresamente al Consejo Nacional Electoral para suscribir contratos especiales temporales de prestación de servicios personales. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. ¿Cuál es la reacción de los miembros del Consejo Nacional Electoral de la sociedad civil ante la aprobación del presupuesto de 1.000 millones de lempiras, ampliándolo al que ya tenía el Consejo para las próximas elecciones? Voy en vivo con mi compañera Odalia Urbina. Odali, adelante Odali. Buenas noches, licenciado y televidentes de 11 Noticias. Luego de llevar al límite la aprobación del presupuesto que solicitó el Consejo Nacional Electoral, expertos han considerado que deben de trabajar en paso firme y no retrasar el cronograma electoral. Esto para dar certeza a la población que las elecciones serán transparentes. De esta manera escuchemos a los analistas políticos Julieta Castellano y también a Omar Rivera. Hay que esperar ahora que tenga el tiempo suficiente el Consejo Nacional Electoral para hacer las compras y sobre todo la capacitación de las personas que van a hacer uso de estos recursos tecnológicos. Ojalá que este esfuerzo de última hora se pueda revertir en confianza. Es importantísimo acelerar el paso y que nada distraiga el esfuerzo de organizar elecciones generales que no permitan volver a una nueva crisis política que vaya a confrontar al pueblo hondureño. Necesario culminar la agenda electoral, aprobar la nueva ley de justicia electoral, resolver el problema de las inconsistencias domiciliarias, entregar esas casi 2 millones de tarjetas de identidad, de los nuevos documentos nacionales de identificación que todavía no están en manos de los hondureños. Comentarle, licenciado, que minutos después de la aprobación del dictamen del presupuesto especial, los concejales y también la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ellos hablaron a través de redes sociales. Por ejemplo, a continuación vamos a leer lo que la Ana Paola Hall, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ella escribió a través de su cuenta oficial de Twitter. Agradecemos a la población la aprobación de ampliación del presupuesto, procedimiento especial. El Consejo Nacional Electoral continúa con paso firme e independiente hacia las elecciones limpias que nuestro pueblo merece. De igual forma, también la concejal Rixi Moncada se refirió al tema, destacando 45 días para hacer cumplir la ley. El proyecto para transmitir las actas digitadas desde cada centro de votación es el nuevo desafío. Mi compromiso en el Consejo Nacional Electoral es por las elecciones limpias 100%, gracias a todas las bancadas. Y también Kelvin Aguirre se refirió en una serie de diversos hilos en los cuales comentaba a través de Twitter. Como el punto número 1, saludamos la labor democrática del Congreso Nacional al llegar a los consensos para aprobar el día de hoy la ampliación presupuestaria y el mecanismo especial de contratación directa para la implementación del TREP en las elecciones generales del 2021. Punto 2. Ahora el Consejo Nacional Electoral de Honduras, como ente rector de los procesos electorales en el país, tiene la obligación de continuar desarrollando el deber histórico de organizar elecciones transparentes, con compromiso de país y primando los intereses de nuestra patria. Ese es nuestro compromiso. Así fueron las declaraciones a través de las redes sociales de la presidenta y también de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Comentarle rápidamente que también antes de finalizar la sesión actual del Congreso Nacional, las autoridades hablaron en torno sobre la aprobación que se discutirá el día de mañana de 9.4 millones de dólares, esto
para aprobar o dar un presupuesto mayor al Registro Nacional de las Personas y así finalizar con la entrega de más de 2 millones de tarjetas de identidades. Licenciado, esto es lo que podemos informarle a esta hora de la noche. Muchas gracias a la periodista Odali Urbina. Buenas noches, excelente trabajo, Dali. Bien, vamos ahora. ¿Qué ha dicho Juan Orlando Hernández de este presupuesto para las elecciones generales? El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, dijo que está satisfecho por la aprobación del presupuesto para que se lleven a cabo las elecciones generales en noviembre próximo. Bien, transparente, como lo han prometido el Consejo, yo confío en ellos. Y al final no se ponían de acuerdo en el Congreso, finalmente acordaron ya. Así es de que eso es bueno porque le da certidumbre al país y le da certidumbre al proceso electoral. Vamos a elecciones, tendremos que ir a votar por candidatos, a presidentes, diputados, alcaldes, y que gane el que el pueblo hondureño. Detalló que de esa manera también es importante que se descarte la participación de él en las elecciones generales, como lo venía sosteniendo la oposición. Es que mire, el asunto ha estado claro siempre. Lo que pasa es que algunos tienen como una fijación, hombre. Entonces dígales que no se preocupen, que no voy a competir yo. Yo respeto mi palabra y en ese sentido ahora el pueblo hondureño va a escoger. Creo que todos tenemos un ciclo que cumplir. Sobre la problemática en la entrega de la nueva tarjeta de identidad, informó que es necesario que el organismo responsable de emitirla explique por qué ocurren constantemente las irregularidades. Al Congreso le corresponde hacer los llamados de atención o hacer los ajustes para que esto proceda conforme a la agilidad y a la prontitud que la gente necesita. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Y el Partido Liberal aprueba y acompaña el presupuesto adicional para el Consejo Nacional Electoral y también el préstamo para el Registro Nacional de las Personas. Guillermo. El candidato presidencial del Partido Liberal, Yanni Rosenthal, se pronunció a favor de la aprobación del presupuesto adicional por 1.000 millones de lempiras que el Congreso Nacional hizo al Consejo Nacional Electoral, al igual que un préstamo por 9.4 millones de dólares para el Registro Nacional de las Personas, a fin de apoyar la entrega del nuevo documento nacional de identificación. El partido efectivamente ha mantenido una actividad muy vigente en este proceso y nos sentimos contentos que el Partido Liberal, a través del respeto a la institucionalidad, a través de su capacidad de gestión y de negociación, ha sido el que ha logrado que los demás partidos se sienten y encuentren los puntos de coincidencia que permitieron poder finalmente resolver este problema. El presidenciable liberal, aunque reconoció que el cronograma electoral está desfasado por la tardanza del Poder Legislativo en aprobar estos presupuestos electorales, añadió que aún hay tiempo y que su partido siempre estará a favor de la transparencia electoral y en contra del fraude en las urnas. La expectativa del Partido Liberal es que podamos tener elecciones limpias y transparentes. El Partido Liberal en todo momento va a estar en contra del fraude electoral. En todo momento va a estar en pro de que la elección realmente refleje la voluntad del pueblo hondureño y que cada hondureña, cada hondureño, cada joven, cada adulto que vaya a votar se pueda sentir tranquilo, que su voto sí contó, que la decisión que ellos tomaron valió y que no ha habido nada y que no vaya a ocurrir nada que manche el proceso electoral. Sobre los señalamientos del ex candidato presidencial Luis Zelaya, Rosenthal pidió a los liberales ignorar a voces que llaman a la desunión de la familia liberal, recordando que los estatutos del liberalismo castigan fuertemente este tipo de conductas. Yo estoy decidido a lograr que el Partido Liberal triunfe en estas elecciones, a lograr sacar a Honduras de la crisis y liberar a Honduras de la pesadilla cachureca. A los liberales, yo quiero aprovechar para hacerles un llamado, para mantenernos unidos y para mantenernos fortalecidos de cara a aquellos que pretendan dividirnos, y que ignoren esos llamados y que recuerden que el Partido Liberal es el único que históricamente ha derrotado al Partido Nacional y es el único que puede volverlo a hacer y lo logrará en la medida que la unidad del partido se mantenga fuerte. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias.
Y luego del aprobado presupuesto, la nueva prioridad es la integración del Consejo Consultivo, así lo dan a conocer expertos. La integración del Consejo Consultivo de partidos políticos en el seno del Consejo Nacional de Elecciones se vuelve una necesidad prioritaria para el buen desarrollo del proceso electoral de noviembre al permitir buscar consensos y aproximaciones sobre temas que son semilla de nuevas crisis políticas, como la aprobación del presupuesto adicional de los órganos electorales del país, señalan expertos. Ahorita es el momento que el Consejo Nacional Electoral convoque al Consejo Consultivo y poder realizar las reuniones respectivas para poder informar, para poder empaparse y que los representantes del Consejo Consultivo le digan a sus partidos políticos cuál es la metodología, cuál es la tecnología que se va a utilizar y de esa manera que los partidos políticos tomen una decisión al respecto. Se explicó que aunque el Consejo Consultivo de los partidos políticos es un ente no vinculante en decisiones del Consejo Nacional Electoral, sí se convierte en una instancia de sugerencias de donde se pueden desprender alternativas para la transparencia de las elecciones. Claro, de hecho ya llevan un mes de retraso. Ya ahorita ya no debería haber excusas. Para mí deberían estar convocando para el próximo jueves y que también sea público. ¿Quiénes lo integran? ¿Cuál es su misión, su objetivo? ¿Dónde se van a instalar para trabajar? ¿Y quiénes los estarán supervisando también? Yo creo que en la forma de gobierno nuestra, que es una democracia representativa, y máxime en la coyuntura política y social en la que nos vemos sumergidos, es importante que la mayoría de la población esté representada dentro del Consejo. Este es un informe para 11 Noticias. Y hasta dentro de 15 días, el Registro Nacional de las Personas reinicia entrega de la nueva tarjeta de identificación. Aunque el Congreso Nacional apruebe el préstamo de 9.4 millones de dólares que el Registro Nacional de las Personas suscribirá con el Banco Centroamericano de Integración Económica BCE para dar continuidad a la segunda etapa del proyecto Identifícate, no obstante, autoridades del ente registral aclararon que tardarán 15 días más en retomar la entrega del nuevo documento nacional de identificación. Nosotros estimamos que la reactivación del proyecto Identifícate, si contamos con el apoyo del PNUD en cuanto a poder hacer todos los trámites necesarios para que podamos utilizar la infraestructura de PNUD, podría ser entre 1 o 2 semanas. Se explicó que existen dos inconvenientes. El uno surge del carácter del préstamo RNP-BCE, que demanda cumplir varias etapas y requisitos para el desembolso de los recursos, y el segundo es que para reactivar la actividad de entrega de los DNI hay que volver a contratar personal, logística e insumos. Se va a aprobar el préstamo del Registro Nacional de las Personas por 9 millones de dólares para que puedan concluir con el tramo C del proyecto Identifícate y terminar de entregar los documentos nacionales de identificación a todos los ciudadanos que falta por entregar. Esto es de vital importancia, no solamente porque es un tema de seguridad nacional, sino que también porque es un tema electoral. Recordemos que el votante en noviembre va a tener que estar plenamente identificado para que pueda ejercer el sagrado derecho al sufragio. Según estimaciones, aún hacen falta por entregar más de 1.5 millones de nuevas identidades, por lo que según expertos, el tiempo apremia. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Bien, y damos en este momento la invitación a misas. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, correligionarios y amigos de quien en vida fuera la lideresa Carolina Echeverría Jailop, que de Dios goce, invitan a las misas que se oficiarán en sufragio de su alma. La Santa Eucaristía se celebrará en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa los días 4, 5 y 6 de agosto a las 4 p.m. para rogar por su eterno descanso. Su asistencia será eternamente agradecida. Damos lectura nuevamente a la invitación a misas de quien en vida fuera Carolina Echeverría Jailop, y es que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, correligionarios y amigos de quien en vida fuera,
Carolina Echeverría Jailo, que de Dios goce, invitan a las misas que se oficiarán en sufragio de su alma. La Santa Eucaristía se celebrará en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa los días 4, 5 y 6 de agosto a las 4 de la tarde para rogar por su eterno descanso. Su asistencia será eternamente agradecida. Iniciamos nuestro segmento económico informándole que el presidente Juan Orlando Hernández ha visitado proyectos habitacionales en la zona norte del país, donde hondureños de escasos recursos podrán adquirir su vivienda con una tasa de interés del 5%. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, visitó varios proyectos habitacionales en la zona norte del país, entre ellos el novedoso proyecto con un sistema de vivienda vertical en la residencial Los Prados de Choloma, donde hondureños de escasos recursos tendrán la facilidad de adquirir una residencia de nivel intermedio a un costo accesible subsidiado por el gobierno. Pensamos este proyecto para que lo que se pagaba por cuota de alquiler o renta sea menor la cuota de pago. Es decir, es más caro alquilar que pagar la cuota de su propia casa. Este proyecto, que marca un inicio en lo que es el desarrollo de vivienda social, consta de 1.500 soluciones habitacionales, donde las primeras 250 se esperan sean entregadas en el mes de septiembre. El sistema es un sistema, le llamamos 2 torres, son dúplex. Estas torres trabajan en conjunto, unidas por un cubo de gradas, la cual permitirá el acceso a los pisos superiores. Son sistemas que están diseñados contra sismos y con todas las altas normas de calidad y seguridad, sistemas contra incendios. Es un proyecto que tiene todos los servicios básicos, áreas sociales, áreas de juego, áreas intercomunicadas. A través de estos proyectos de vivienda, hondureños pueden adquirir su propia casa con tasas de interés del 5% y bonos de 125,000 lempiras por parte del gobierno de Honduras. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Y los transportistas de Colón se toman los ejes carreteros y salidas a los departamentos vecinos de Olancho, Lloro y Atlántida. Wenceslao Canales nos brinda mayor información. Por segundo día consecutivo, los transportistas del Valle de Laguán se han tomado varios ejes carreteros de la CA13 y el corredor agrícola, paralizando así la economía de Colón y algunas zonas de Atlántida, Lloro y Olancho. Las exigencias de los empresarios del transporte es que sus unidades quieren ser sacadas de circulación y el atraso del trámite de licencias pesadas en Tocoa. Mire, nuestra mayor preocupación es que ya el gobierno, en base a un decreto, ¿verdad?, que emitieron a través del Congreso Nacional, ya no nos dan los permisos de explotación, ¿verdad?, para nuestras unidades, porque dicen que ya son más viejas del 95 para atrás, ya están obsoletas, y nosotros esa es la única fuente que tenemos de sobrevivir, ¿verdad? Entonces nuestra preocupación es que no vamos a tener de qué poder alimentar a nuestras familias. En el caso de Tocoa, aquí sobre el río Tocoa, ¿y qué otros puntos en el departamento de Colón? Está otra toma en Puente Alto, Planes, ¿va? Está la de aquí donde estamos ahorita sobre el río Tocoa, está otra en el río Tepí, ¿va?, y Corocito, y está la otra toma en Honduras Aguán, va, la entrada a lo que es la margen izquierda. La Policía Nacional señala que las presiones de tomarse las carreteras no serán permitidas por atrasar la circulación de miles de ciudadanos. No solamente se está afectando la parte económica, que es bastante importante para mover nuestro país, también se está afectando la salud de las personas. Tenemos algunas denuncias de personas que necesitan movilizarse hacia algunos hospitales públicos, así como el ingreso de insumos que son bastante importantes, que vienen para los hospitales y que debido a las tomas pues no han podido llegar hasta los lugares donde son requeridos por parte de la población. En Tocoa, Colón, para 11 Noticias, Wenceslao Canales. Y debido a la falta de oxígeno por las tomas de carreteras, ya que no dejan pasar las cisternas, el hospital Aníbal Murillo podría colapsar.
A raíz de las tomas de carreteras que se están reportando en la zona de La Guan, hasta hoy hay oxígeno en el Hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito debido a que las cisternas no pueden pasar, situación que preocupa a las autoridades de dicho centro asistencial. Estamos bien preocupados, ¿verdad? Porque sinceramente pues hay bastantes personas hospitalizadas en COVID y no solo ahí, sino que también acá. Entonces estamos preocupados porque de faltar el oxígeno, eso es, el oxígeno es todo. Y sabemos de que de no venir el oxígeno mañana a primera hora de la mañana, entonces colapsaría. Por su parte, la subdirectora de Recursos hace un llamado a los organizadores de las tomas de carreteras para que dejen circular las cisternas con oxígeno, ya que está en riesgo la vida de muchas personas. Hacerle un llamado a los transportistas que sabemos que tienen sus derechos, muchas veces ¿verdad? Tienen sus derechos a manifestarse, pero es necesario que como dejan pasar las ambulancias, ¿verdad? Que las ambulancias las dejan pasar, también hacemos un llamado para que dejen pasar las cisternas de oxígeno que abastecen los tanques del Hospital Aníbal Murillo, también del Hospital de Tocoa y el Hospital de Trujillo. Desde Olanchito para 11 Noticias, imágenes de Mario Luis Meléndez, les informó Mario Cano. En Catacama, los productores de leche se tomaron las procesadoras y las carreteras exigiendo un precio justo de líquido, ya que estos han incumplido con el acuerdo que ya les habían firmado. Ganaderos en Catacama Solancho se toman procesadoras de lácteos y carreteras ante el incumplimiento de estos, ya que no han pagado los 8 lempiras como lo habían acordado en el convenio. Nosotros los ganaderos aquí estamos haciendo una lucha pacífica para exigir el precio justo del precio del litro de leche. Actualmente, lo que es esta semana, ya cayó el precio a 7 lempiras del acuerdo que se había firmado por un mes, pero estaba a 8 y ya bajó a 7. El precio que estamos exigiendo los ganaderos de esta zona y de todo el departamento de Olancho es 8 lempiras por el mes de agosto. Por otra parte, este ganadero asegura que están unidos y de no llegar a un acuerdo seguirán con esta lucha hasta que les cumplan. Lo que es el sector de San Pedro de Catacama, vemos aproximadamente casi 100 productores 100% organizados. Sencillo, la lucha sigue hasta que lleguemos al acuerdo final de lo que es el precio de 8 lempiras. Mañana continuamos con las protestas y entregar leche también. En Catacama Solancho, Abner Vázquez, 11 Noticias. Representantes del sector cafetalero de nuestro país llegaron hasta las instalaciones del ICAFE a exigir una intervención al más alto nivel en esa institución luego de los hallazgos de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas de una serie de irregularidades en manejos millonarios de recursos donados por Taiwán para la apertura del Instituto de Previsión de los Agremiados al sector. Otro escándalo. Habla de muchos hallazgos que creemos nosotros muy oportuno dejar plasmado nuestro punto de vista para que este tipo de situaciones se hagan los correctivos necesarios a tiempo y como lo dice el Tribunal Superior de Cuentas en sus recomendaciones, que no se sigan cometiendo más adelante. Nosotros le pedimos al Consejo Nacional del Café, que preside don Juan Orlando Hernández, que se nombre una comisión para que se intervenga el ICAFE, que se nombre una comisión fiscalizadora para que garanticemos que tanto los recursos que aportamos los productores, que son alrededor de 500 millones todos los años, que igualmente los recursos de la cooperación, como lo es los 20 millones de dólares que aportó Taiwán, y los recursos que pone el gobierno, como los 105 millones que acaba de dar al Fondo Cafetero, se manejan de una mejor manera. Bien, vigente la nueva tarifa en el servicio eléctrico. Ponga atención, ¿cuánto le van a cobrar de luz? Ya está vigente la nueva tarifa eléctrica que incluye un subsidio aprobado por el gobierno y que según el decreto tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año. Ya los consumidores y los abonados del ENE que en realidad en la parte residencial, que es la más alta que hay, ya van a ser subsidiados pues, de que consuman abajo de 350 kWh. Y es que de acuerdo a representantes del sector obrero nacional,
El servicio de la energía eléctrica ha quedado fuera del alcance de un gran segmento de la sociedad hondureña por su alto costo. ¿Cómo es posible que una persona que vive en la 3 de Mayo pague lo mismo de una colonia selectiva? Al final, quien paga las consecuencias de las malas administraciones es la gente. Según expertos en temas energéticos, desde ya deben buscarse soluciones definitivas para llevar tarifas justas a los hondureños sin acudir a este tipo de subsidios. Y esto pasa por transformar el sistema energético nacional. Definitivamente el tema es qué ha hecho la institucionalidad de manera general, no el día de hoy, sino en los últimos 30 años, para buscar la eficiencia y la eficacia económica del sector de electricidad. Este subsidio abarca a los abonados del sistema residencial y comercial, cuyo consumo sea similar o por debajo de los 350 kilovatios hora y con una vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Continuamos informando, vamos lamentablemente al COVID-19. ¿Cuál es la situación del Hospital Leonardo Martínez en San Pedro? En las últimas horas, el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela tan solo cuenta con 2 cupos hospitalarios, y estos son para el área de maternidad, cuya sala alberga 12 mujeres embarazadas contagiadas por COVID-19. 80 camas en total, pero de los cupos que están disponibles actualmente eran 3 en la mañana para adulto normal, que ya se concedieron, y 2 cupos que hay en la maternidad de COVID. Mientras tanto, en el resto de las salas COVID del centro asistencial no quedan cupos, a pesar que hace una semana aumentaron el número de camas, pero rápidamente fueron ocupadas durante el fin de semana, revelando que en la ciudad industrial se vive una avalancha de contagios. Con respecto a su embarazo, hay un alto riesgo y se convierte como en primera línea porque tiene mayores probabilidades de caer a una unidad de cuidados intensivos, incluso tiene el 70% más probabilidades de fallecer que una mujer no gestante. Es por eso que urge ya la vacunación a este sector poblacional para así evitar las muertes maternas o perinatales. Las autoridades de salud hacen el llamado a la población a reflexionar y reforzar las medidas de bioseguridad. La mayoría de pacientes que están ingresando a los hospitales presentan varios días de evolución de la enfermedad y otras no se han vacunado. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Yo pocas veces, bueno, nunca especulo. Voy a tomar como fuente los dueños de las funerarias. Las autoridades dicen que en Honduras hay 300,000 casos, contagios. Pero ¿cuántos casos no han sido contabilizados? Porque no se puede. Por ejemplo, alguien me decía ahí, ¿y por qué no hay más gente vacunando? Pues no hay tanto empleados de salud ni gente especializada. Entonces, deben haber más de 300,000 contagios y ya se aceptan 8,000 muertos. Los dueños de las funerarias dicen que otra cantidad similar no ha sido registrada. Entonces podrían ser 16,000 muertos por COVID en Honduras. La verdad que tenemos que seguir cuidándonos del COVID. La gente se sigue infectando y hay gente entre la vida y la muerte en este momento. Ojalá que sigan vacunando y que vengan más vacunas y nos vacunen. Si usted tiene chance, vacúnese. Eso le puede evitar la muerte. Voy con Shirley. Según datos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Honduras ya sobrepasa 300,000 casos y está a punto de llegar a 8,000 fallecidos por la COVID-19 en 510 días de pandemia en el país, viéndose un incremento acelerado en semanas anteriores, las que siguen con tendencia al alza. Bueno, hay una gran crisis sobre el sistema de salud. Los hospitales están bastante presionados, los triajes están llenos. En algunos momentos las personas se quejan de que incluso no se les atiende a tiempo o se tardan en atenderlos. Y eso es un problema serio, puesto que se complican.
En estos momentos nos encontramos en el mayor pico nunca antes visto por esta enfermedad en el país, siendo el principal epicentro de la pandemia el departamento de Francisco Morazán, seguido por Cortés, pero también otros como El Paraíso, Copán, Olancho y Comayagua presentan serios problemas en estos momentos. La pandemia de COVID no está controlada en Honduras, nunca ha estado controlada y esto está peor cada día. Y las medidas de protección no se llevan a cabo como deberían de ser, es mentira, ¿no? La gente siempre tiene contacto unas con otras, no se guarda la distancia, no usan mascarilla, no usan gel, no usan alcohol, no usan nada, entonces la contaminación va de mal en peor. Asimismo, alarma el observar que la juventud es la más afectada, pues en estos momentos son los que inundan los hospitales a causa del COVID-19. Tenemos pacientes en las edades de 25 y 30 años que están falleciendo por el tema del COVID. Algunos con alguna patología de base, otros sin patología de base. Por eso instamos a la población de no confiarse, no automedicarse, no tardar tiempo en una valoración. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien. En julio las cifras eran tenebrosas. La verdad que, vuelvo a repetir, van a haber más muertos por coronavirus en Honduras. Ojalá que ni usted ni yo quisiera que nadie nos vaya a pasar nada, pero la muerte sigue por el coronavirus, así que hay que seguir cuidándonos. Esta es una pandemia mundial. Recuerdo al inicio que vi cualquier cantidad de ataúdes puestos en una línea en Italia, un país del primer mundo. Así que aquí nos tenemos que súper cuidar. Y si usted puede, vacúnese. Donde hay oportunidad, va a haber este fin de semana en varios departamentos, vaya. Y si no logra en esta, en la siguiente que pueda. Hay que vacunarse, porque la pandemia continúa. Seguimos con la nota. Aunque el Sistema Nacional de Gestión y Riesgo reportó 7.902 decesos a causa de la COVID, la Asociación de Funerarias registra más de 17.000 fallecidos, siendo julio el mes más crítico, por lo que expertos consideran que tan solo es el inicio de más estadísticas escalofriantes por la temible enfermedad si no se refuerzan las medidas de bioseguridad. Ya superamos los 17.500 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Y es verdaderamente preocupante. Este mes es el segundo peor mes de toda la pandemia. Primero fue mayo de este año y ahora julio. Si nosotros no tenemos conciencia de que la pandemia está aquí todavía latente y está contagiando personas, vamos a seguir teniendo el mismo número de fallecimientos. Tegucigalpa no ha logrado contener el virus. Las salas COVID siguen abarrotadas. Misma situación que atraviesa la ciudad industrial, región que ya reporta una mortandad en sus diferentes triajes. Excesiva cantidad de personas sin mascarillas, sin las medidas de bioseguridad. Y lo más también terrible es que estamos teniendo muchas personas con primera dosis vacunadas que están enfermándose. Y es que la gente debe de saber que la primera dosis solo le da el 30% de cobertura. Es importante destacar la labor que se ejecuta en cuanto al proceso de vacunación, pero según el gremio médico no es suficiente, pues esta solo es una medida más para mitigar el impacto del coronavirus. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y precisamente el llamado a la conciencia de todos los pobladores hondureños. Han escuchado ustedes a las autoridades de salud, es alta la mortalidad y hemos informado que el pasado fin de semana cuántas personas han fallecido en los diferentes centros de triaje en San Pedro Sula, Tegucigalpa y también el departamento de Lloro, lo que está sucediendo por allá. Así que hay que vacunarse. La Secretaría de Salud cuenta con bastantes o suficientes vacunas para el próximo vacunatón que se estará realizando este próximo fin de semana. Será en 7 departamentos de Honduras. El subsecretario de Salud, César Barrientos, aseguró que se cuenta con la suficiente cantidad de vacunas para replicar el vacunatón en 7 departamentos, tal y como lo anunció el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Hay suficiente vacuna, hemos recibido el último lote de 1.500.000 vacunas, lo que nos permite a nosotros generar estas jornadas de trabajo para poder llevar el beneficio de la vacuna a la población. A esta jornada se unirán los profesionales de la enfermería y los alumnos de esa unidad académica. Se han incorporado activamente a estas jornadas en los diferentes puestos de vacunación para poder dar cobertura
a un mayor número de personas para que puedan llegar a vacunarse y disminuir los tiempos de espera. Los epidemiólogos reiteran que este tipo de acciones deberán ser oportunas para inocular a la mayor cantidad de personas posibles. Toda estrategia que signifique un incremento de la cobertura de vacunación, nadie la puede criticar, no es malo. El problema es que si estuviéramos en condiciones más o menos normales, que no estuviera circulando una nueva variante, sino que fuera el virus original, entonces usted se podría decir, me voy a dar el lujo de extenderme un poquito en esto. Con esta jornada de vacunación se espera atenuar la grave problemática de contagios en el país, lo cual dependerá de la observación de las medidas de bioseguridad, a pesar de las inoculaciones de las 2 dosis. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y más de 40,000 personas que solo cuentan con una dosis de la Sputnik 5 continúan en incertidumbre cuando el periodo de inmunidad está a punto de vencer. En un alto grado de vulnerabilidad se encuentran más de 40,000 personas que fueron inoculadas con la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik 5, sin que hasta ahora se cuente con el segundo componente que daría el grado de inmunización ofrecido por el fármaco, a pocos días para que se venza la fase para aplicar la segunda dosis. Es una situación realmente alarmante porque una sola dosis no protege de manera apropiada y las personas que solo tienen una dosis nada más están en mayor riesgo de infectarse y tener una enfermedad que, aunque en la mayoría de los casos puede ser leve o moderada, hay algunas personas que pueden llegar a tener una enfermedad grave. Y eso verdaderamente es un problema porque prácticamente está poniendo a todo este grupo poblacional en un gran riesgo. El viceministro de Salud, Freddy Guillén, aseguró que en los próximos días el medicamento estaría llegando al país. Además, no descartó la posibilidad del cruce de vacunas si fuese necesario. Estamos esperando nosotros atentamente que el Fondo de Inversión Rusa, a través de la farmacéutica Sputnik V, nos pueda resolver esta situación lo antes posible. Mientras tanto, galenos y personal de salud piden a la población seguir con las medidas de bioseguridad porque la pandemia del coronavirus a diario sigue arrebatando la vida de muchos ciudadanos, aún aquellos que ya fueron vacunados. Gisela Calix, 11 Noticias. Oncológicos que son atendidos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social nuevamente protestaron en las instalaciones del centro asistencial en el barrio abajo de la capital, en demanda de medicamentos de los que carecen desde hace meses, poniendo en mayor precariedad ya su delicada salud. Hoy estamos aquí exigiéndole a la Junta Interventora que nos escuche. Como pacientes oncológicos, estamos exigiendo la dotación, la adquisición y la compra de manera inmediata, rápida, a los pacientes que hoy vivimos con cáncer. Así es, estamos apoyando en esta ocasión a los pacientes oncológicos. Pues tengo un paciente, un familiar que necesita medicamentos y en varias ocasiones nos hemos visto en la necesidad de buscar opciones para poder adquirirlo y son medicamentos que son sumamente caros. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, enfrenta este martes fuertes presiones para que renuncie, entre ellas las del presidente Joe Biden y otros ex aliados demócratas, después de que una investigación determinara que acosó sexualmente a 11 mujeres y actuó para tomar represalias contra una de sus acusadoras. Creo debería de renunciar, declaró Biden a la prensa en un mensaje similar a los enunciados por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y los senadores federales de Nueva York, Chuck Schumer y Christian Gillibrand, todos demócratas. El presidente de la Asamblea Estatal, el demócrata Carl Heastie, quien tiene autoridad para presentar cargos para un proceso de juicio político, dijo que era evidente que Cuomo no podía continuar en el puesto. Heastie afirmó que tomará medidas para concretar lo antes posible una pesquisa de juicio político, pero el gobernador se mantuvo desafiante y afirmó en respuesta a las investigaciones que los hechos son muy distintos a lo que se describe y que jamás toqué a nadie impropiadamente ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas.
beneficiadas. En una conversación telefónica con Hitsi, Cuomo insistió en que no dejará el cargo y le dijo a Hitsi que necesitaba trabajar con colegas demócratas y ganar suficientes votos para frenar el proceso de juicio político, según una persona familiarizada con la conversación. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, ahora ya hay un nuevo subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, lo ha nombrado el presidente norteamericano Joe Biden. El hondureño estadounidense Ricardo Zúñiga fue nombrado como el nuevo subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, según Julie Chung, quien era la subsecretaria. Confirmó a través de una serie de mensajes de Twitter. De esta manera, expertos aseveran que son grandes retos que tendrá que cumplir el designado, entre ellos política exterior, migración, gobernabilidad y justicia. Tenían que ver sobre todo con migración, con seguridad, con lucha anticorrupción, en fin. Pero ya a nivel del continente. Hay quienes afirman que Ricardo Zúñiga tendrá que dar seguimiento y velar para fortalecer la democracia, aumentar la seguridad y promover los intereses estadounidenses por medio de la política exterior a nivel latinoamericano. Él sabe que el desempleo, la pobreza, la corrupción y la violencia son aspectos muy importantes para resolver la situación actual. El hondureño cuenta con un amplio currículum diplomático en el que destaca haber formado parte del equipo que impulsó cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba en 2014, bajo el mandato de Barack Obama. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Gracias, Odalia. La fuerza de tarea encabezada por la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, realiza un recorrido por los albergues migrantes en la frontera de los Estados Unidos. Con el objetivo de velar por los derechos de miles de hondureños migrantes retenidos en la frontera, la primera dama, Ana García de Hernández, realizó un recorrido por la frontera del sur de Estados Unidos y en los albergues ubicados en McAllen, Texas. Acompañada de una comitiva, la primera dama manifestó su preocupación por el masivo movimiento de migrantes de diferentes nacionalidades que llegaron al país norteamericano, aduciendo reencontrarse con sus familiares y mejorar económicamente. De la misma manera, la esposa del mandatario hondureño pudo comprobar el trato que se le brinda a los niños y mujeres en el centro de procesamiento de Dona y los bajos del puente Ansaldoas, y dijo sentir tranquilidad al saber que la patrulla fronteriza hará todo lo posible por respetar sus derechos fundamentales. García de Hernández explicó que el gobierno de Honduras tiene ya conocimiento sobre lo que ha generado un movimiento masivo de indocumentados y continuará trabajando de manera fuerte en seguir impulsando oportunidades. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. El presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, don Hugo Maldonado, ha acusado al profesor Daniel Esponda de estar politiqueando y que Esponda, por eso está hablando de que los profesores no deben regresar a clases. Polémica la que se ha armado. Giovanni. Revuelo ha causado las acusaciones del presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE, Hugo Maldonado, que arremetió contra el dirigente del Colegio Profesional Unión Magisterial Coprun, Daniel Esponda, al acusarlo de anteponer una bandera política al retorno a clases semipresenciales anunciadas por la Secretaría de Educación. Al profesor Esponda, en primera instancia, porque él es un candidato de uno de los partidos, que me parece que es su derecho, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. El problema es que no debemos seguir manipulando a los padres de familia, a los niños y a las niñas que sometemos a terminar de ahogar el sistema educativo nacional. Esponda no negó sus aspiraciones políticas, pero para una transformación del campo educativo, además de desconocer si el interés del presidente del CODE obedece a que no se vulnere el derecho a la educación a los miles de jóvenes. Por supuesto que es política. Nosotros nos hemos metido en esta lucha por llegar al Congreso Nacional para cambiar las políticas negativas del partido de gobierno. Nos parece que lo que ha dicho don Hugo Maldonado no tiene ningún valor. Él no es quien para venir a señalar.
Nos hubiese encantado que con la misma vehemencia que está reclamando y señalando a los que estamos defendiendo el derecho a la educación, le vaya a preguntar al ministro de Educación a dónde está el dinero del fondo FID que debió haber servido para garantizar la conectividad a Internet en estos tiempos de pandemia. Otros dirigentes magisteriales niegan que se esté con estas actitudes. Aseguran apoyar la vuelta a clases, pero de manera responsable. Yo creo que son palabras totalmente irresponsables, ¿verdad? Él es el que debería, se supone que está en una instancia en la que debería más bien preservar la vida, tratar de buscar la vida, y estamos de acuerdo. Aquí ha habido un daño, pero el daño no lo estamos causando los profesores. Creo que aquí sí ha fallado totalmente, son desacertadas esas declaraciones, las rechazamos contundentemente. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y escuchen bien, 6.000 millones de lempiras se necesitan para reparar centros educativos, según dirigentes magisteriales. La dirigencia magisterial está pidiendo al Congreso Nacional de la República que apruebe un presupuesto de unos 6.000 millones de lempiras para construir en su totalidad algunos centros educativos. En cambio, otros habría que repararlos hasta en un 70% en zonas que fueron devastadas por los fenómenos naturales ETA e IOTA. Más de 6.000 millones de lempiras para la infraestructura de nuestras instituciones educativas. Además de eso, también aprobar otra partida presupuestaria para la contratación de personal de servicio, que no lo tenemos. Más o menos en el 85% de nuestras instituciones educativas no hay vigilante, no hay... La Secretaría de Educación es consciente de la precariedad que existen en los centros educativos a nivel nacional, pero no hay ningún interés en reparar la infraestructura. Pero consideramos que en este momento el porcentaje debe andar por arriba, porque recordemos que todo el sector del Valle de Sula, por ejemplo, San Manuel, La Lima, Progreso, las escuelas se han derrumbado, han perdido el techo, el piso está en mal estado, significa que ha de haber aumentado en un buen porcentaje la mala infraestructura escolar. Algunos padres de familia han trabajado junto a los maestros en limpieza de centros educativos, pero no ajusta, informaron los dirigentes magisteriales. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Y nuevamente damos lectura a la invitación a misas de que de Dios goce Carolina Echeverría Jailo, que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, correligionarios y amigos de quien en vida fuera la lideresa Carolina Echeverría Jailo, invitan a las misas que se oficiarán en sufragio de su alma. La Santa Eucaristía se celebrará en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa los días 4, 5 y 6 de agosto a las 4 de la tarde para rogar por su eterno descanso. Su asistencia será eternamente agradecida. Leemos nuevamente la invitación a misas. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, correligionarios y amigos de quien en vida fuera la lideresa Carolina Echeverría Jailo, invitan a las misas que se oficiarán en sufragio de su alma. La Santa Eucaristía se celebrará en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa los días 4, 5 y 6 de agosto a las 4 de la tarde para rogar por su eterno descanso. Su asistencia será eternamente agradecida. Continuamos con las informaciones y en otros temas, los juzgados de sentencia individualizan penas en caso de Berta Cáceres. Los juzgados de sentencia realizaron la individualización de la pena por el asesinato del ambientalista y líder indígena Berta Cáceres, en donde fue declarado culpable el exejutivo David Castillo. El ente acusador del Estado y las dos acusaciones privadas han solicitado imponer las penas máximas, que en este caso sería de 25 años de reclusión, mientras que la defensa técnica de Castillo Mejía ha solicitado imponer las penas mínimas de 20 años de reclusión. Los parientes de Berta Cáceres y la acusación privada esperan que se haga justicia en este caso que conmovió a líderes mundiales. La pedimos de manera fundamentada, hay que decir. Para pedir esto hemos valorado tres aspectos.
El primer tema es el tema referido a las agravantes. Los defensores de Castillo aseguran hacer uso de los recursos que la ley les permite en el momento procesal oportuno. Que nosotros cuestionamos desde el inicio en cuanto a la forma en cómo fueron incorporados, cómo fueron elaborados y la poca objetividad que tuvieron al momento de sus depósitos. La líder indígena fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa de habitación en la ciudad de La Esperanza. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y han detenido al segundo sospechoso de incendiar el portal de la Embajada de los Estados Unidos. Tras varios meses del incendio en un portal de acceso a la Embajada de Estados Unidos en la capital de la República, durante una jornada de protesta de la Plataforma para la Salud y la Educación, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones detuvieron en la colonia La Laguna a un hombre como supuesto sospechoso de participar en los hechos contra la sede diplomática estadounidense, convirtiéndose en el segundo acusado del delito de incendio agravado. El primer expediente judicial en este caso fue contra el profesor y estudiante universitario Valdemar Portillo, quien de manera reciente recobró su libertad después de más de 1 año y 6 meses de guardar prisión en una cárcel de máxima seguridad. Ejecutando una orden de captura emitida por un tribunal de justicia de la capital, ha logrado la captura esta mañana en un sector de la colonia La Laguna de un hombre de 27 años a quien se le había emitido una orden el pasado 29 de julio de este año por suponerlo responsable del delito de incendio agravado. Para expertos en materia penal, este hombre podría correr mejor suerte que Portillo, pues será juzgado bajo las normas del nuevo Código Penal. Y habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Penal que establece penas más benevolentes en relación a estos tipos de delitos, perfectamente el acusado podría gozar de medidas cautelares diferentes. El aprehendido, de oficio albañil y residente en la colonia Betania, fue remitido en las últimas horas a los tribunales de justicia, donde enfrenta audiencia de declaración de imputado. Gisela Calix, 11 Noticias. Voy a Intibucá con Franklin Rodríguez. Siguen los accidentes de tránsito cobrando más vidas de hondureños. Al impactar una motocicleta contra un vehículo pesado, una menor de edad y su padre de 32 años, de nombre Ubense Pérez, perdieron la vida, mientras que una tercera persona se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Juan Manuel Gálvez de la ciudad de Gracia Lempira. Bueno, estaba con otro amigo aquí y el camión iba despacio. Y después sale el muchacho con la señora y una niña de como de año y medio. El muchacho murió ahí en el instante, porque pegó en la parte de atrás del camión. Y de ahí procedimos a levantarlos y no alcanzaron a llegar vivos el muchacho y la niña. Los ahora occisos se conducían en motocicleta y sería una triple colisión según el informe de la policía. ¿Cómo fue el origen del accidente? Simple y sencillamente tuvimos notificación por parte del personal de seguridad del hospital que había ingresado en un vehículo tipo pick-up en el cual se trasladaban 3 personas desde el municipio de San Juan, Intibucá. El encontronazo entre los vehículos se dio a la altura del centro educativo en Jagua, San Juan, Intibucá. El esposo me vaya a ver cómo está la cosa, y cuando me vengo aquí, bueno, la cuñada, gracias a Dios, supuestamente solamente está herida, ¿va? Pero el muchacho sí está muerto y la niña. Desde el occidente del país, para 11 Noticias, Franklin Rodríguez. Bien, están reclamando familiares y amigos del joven Eric Vallecillo asesinado en un retén militar. Exigen justicia. Wenceslao Canales, adelante. Amigos y familiares del joven Eric Vallecillo, quien recibió un disparo en su cabeza tras haber pasado un retén policial en Tocoa, hicieron un recorrido con su féretro por las calles y especialmente fue presentado ante los edificios de la Jefatura Departamental UDEP 2 y la Fiscalía del Ministerio Público, donde exigieron justicia para los agentes que dispararon contra el malogrado abogado. En su vehículo, un niño que fue acribillado a balazos. El Código Penal dice, o la ley de tránsito dice que si una persona infringe una ley, incluso hasta los delincuentes tienen derecho, podían haberle balaceado sus llantas de su carro, lo hubieran parado, lo podían haber
perseguido, pero ¿qué hicieron? Le pegaron un tiro en el cerebro por la parte de atrás. ¿Qué significa eso? Si le pegaron el tiro por la parte de atrás, ¿qué significa, señores? Es un acto de alevosía, lo apuntaron, lo mataron. Son asesinos. Son asesinos. ¡Justicia para él! 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 La Policía Nacional hasta el momento se ha llamado al silencio ante el crimen. En Tocoa, Colón, para 11 Noticias, Wenceslao Canales. Bien, vamos al sector, están protestando en el sector del Locotío. Voy a ir con Iris Urbina. Una madre está reclamando, diciendo que policías habrían violado a su hija. Iris, adelante. Gracias, buenas noches, licenciado Raúl. En este momento ubicados en las afueras de la posta del sector El Locotío de San Pedro Sula, y es que pobladores precisamente han protagonizado una protesta donde una madre asegura que su hija fue violada por 2 policías en el interior de esta posta. De inmediato vamos a escuchar el relato de esta madre. El motivo y el problema que tenemos ahorita, todos los vecinos están conmigo porque aquí en la posta me acaban de violar mi hija hace como hora y media. Mi hija andaba comprando baleadas aquí abajito, ahí venden baleadas, pero no estaba vendiendo a la muchacha baleadas. Dicen que 2 hombres de policía me la metieron por la parte de atrás de la posta, la metieron porque atrás tienen una puertecita ellos, la metieron, dice, adentro, ellos encapuchados, ¿verdad?, vestidos de negro. Y le taparon la boca y la violaron, me la violaron. Ella solo tenía 16 años, ella era una virgen. Mi hija, yo le acababa de hacer unos exámenes porque ella tiene unos quistes en los ovarios. Ajá, me la violan y de perdido después de que me la violan le echan agua, como dicen, para que no deje evidencia. Pero la evidencia que dejaron, que me dejaron un chupete acá. ¿Ah? Entonces yo lo que exijo es que me manden un forense acá para hacerle unos exámenes, porque mi hija, eso no se va a quedar así nomás. Se abusaron de ella y fueron las autoridades. Lo que yo exijo es que mejor, si no van a guardar la comunidad, que se larguen. Que se larguen, porque si no van a... A esta hora de la noche los pobladores ya prácticamente se han retirado de aquí de la posta. Sin embargo, varios elementos de la policía Tigre se encuentran resguardando debido a que los pobladores pues en horas tempranas estaban bien molestos, exigiendo a las autoridades den respuesta en cuanto a lo que sucedió según ellos pues en el interior de esta posta policial, por lo que los elementos de la policía preventiva y Tigres mantienen resguardada esta posta aquí en San Pedro Sula. Con esta información retorno con ustedes. Bien, lamentable que investigue esta denuncia que está haciendo la madre en el Locotío, en esta posta donde ella asegura que policías violaron a su hija de tan solo 16 años. Y la Policía Nacional en la zona norte del país capturó a un miembro de la pandilla 18 que desde hace 6 años estaba prófugo tras evadirse de una cárcel de máxima seguridad donde purgaba una condena por delitos de homicidio y extorsión. Según las autoridades, el individuo estaba activo dentro de la estructura criminal, por lo que fue detenido por otros delitos al descubrirse su identidad falsa para pasar desapercibido. Quien sería un miembro activo de la pandilla 18. A este se le da detención en obediencia a una orden de captura por el delito de evasión y asociación ilícita. Precisamente ese delito de evasión porque se presume que este se habría fugado de una cárcel de máxima seguridad aproximadamente en el año 2016. Bien, nos vamos, el maratón ha ganado 1-0 en Managua al Diriangén. Hace muchos años ir a jugar a Nicaragua era como que yo vine, no, era más difícil. Cuando yo estaba en el colegio, estaba la Fuerza Aérea, estaba Medias Verdes, estaba Flor de Caña, no, mano, aquí en Tegucigalpa. Estaba Fuerza Aérea, estaba Medias Verdes, Medias Verdes llamaba aquel tiempo, no Limpia. Estaba la Flor de Caña, no, en mi tiempo no. Esos eran los equipos, me acuerdo, porque me acuerdo de Moody Boden, me acuerdo de Aaron Wood, me acuerdo. Y medio lice en el béisbol, yo tenía varios guantes gracias a mis padres y le repartía a los muchachos del barrio.
pues ir a jugar a Nicaragua fútbol, un equipo de Honduras le metía 7 goles. Hoy el Maratón pudo ganar 1-0 al Diriangén. A Puracacha estamos igual que, bueno, goleábamos a Panamá en Panamá y aquí. A Nicaragua lo goleamos en Nicaragua y aquí. Eso ya no ocurre. Hoy ganó Maratón, qué bueno, pero se ha cortado mucho. O ellos han crecido mucho o nos hemos estancado. Pero esto lo va a tener Marlon Mejía. Nos vamos, Iván. Nos despedimos, licenciado. Tengan una feliz noche. Gracias por su fiel sintonía. Marlon Mejía, el gallo de los deportes, se queda con ustedes.